¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En el capítulo de hoy les invito a que me acompañen a conocer la Clínica de Salud Reproductiva Neolife. Se trata de un centro de salud reproductiva o de fecundación asistida que ha invertido muchísimo dinero en los últimos años, principalmente en capacitación y tecnología, en un mercado, y hay que decirlo con todas las luces, que no responde a la demanda que quizá ellos quisiesen tener. De hecho, Paraguay, en el mercado de salud reproductiva, representa 1/3 del promedio regional y 1/10 del promedio internacional. ¿Cómo articula sus operaciones esta clínica para mantener un margen de rentabilidad y por sobre todo poder pensar en la continuidad del negocio? Allí está el secreto de los directivos de esta firma. No solamente están pensando en el mercado interno, sino desde hoy, con innovación, con inversión, están sentando los cimientos para conquistar el gran mercado, el mercado internacional. Pero no les digo más, acompáñenme a conocer esta clínica por dentro con todos sus matices. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos. Y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Neolife es una empresa que comenzó a gestarse, a imaginarse ya hace muchísimo tiempo, tan pronto como cuando yo regresé de hacer un posgrado en Bélgica, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero que se concretó y que se abrió así en las condiciones actuales hace un poquito más de 7 años. Lo que creo que a nosotros nos diferencia totalmente en el abordaje al paciente y por qué el paciente se adhiere a nuestro tratamiento y a nuestro sistema de trabajo es que tenemos un programa diagnóstico de los problemas reproductivos totalmente estructurado y sistematizado. ¿Qué significa eso? Que nosotros acá no hacemos tratamientos de fertilidad sin saber el porqué de la infertilidad. Nosotros hacemos ciencia, pero también le ponemos un poquitito de magia a todo lo que hacemos. Pesa más el hecho de hacer historia que de ganar dinero. Entonces, es así de sencillo. O sea, que ese es el motivo por el cual en el último año y a pesar de la crisis, hemos decidido refaccionar totalmente el área de laboratorios y el área de quirófanos por un lado, y no solamente de refaccionar lo ya existente, sino de construir laboratorios adicionales. Hoy presentamos Hacer Historia. Neolife es una clínica de medicina y salud reproductiva ubicada en la ciudad de Asunción, que nació hace 7 años. La clínica ofrece a parejas con infertilidad la oportunidad de acceder a un diagnóstico rápido y sencillo para posteriormente recibir el asesoramiento de especialistas en medicina reproductiva sobre el mejor tratamiento que requiere para traer un hijo sano al mundo. Los profesionales de Neolife tienen a su disposición equipos de avanzada tecnología, muy por encima del promedio regional,
y los métodos de abordaje médico-paciente están estrictamente estandarizados. La visión de los directivos de esta empresa es consolidarla en el mercado bajo el soporte de 3 pilares fundamentales. Por un lado, la asistencia médica, de brindar una asistencia médica con calidad, calidez y alta tecnología, pero eso no era suficiente para lo que nosotros queremos. Una segunda pata, un segundo pilar de nuestra clínica es la investigación y el desarrollo. O sea, no nos conformamos con aplicar conocimientos que se desarrollan y que se publican en otros medios, sino que nosotros mismos tenemos que ser capaces de generar esos conocimientos y de publicarlos a nivel internacional. Y en tercer lugar, la educación y el entrenamiento. O sea, que sea una clínica que esté abierta a enseñar y a permitir que los profesionales jóvenes, no solamente del área de la medicina, sino que del área de la biología, de la embriología, de la enfermería, puedan entrenarse y ir capacitándose para trabajar en esta área, ya sea con nosotros o no solamente con nosotros. Tenemos un sistema, vamos a decir, cada médico hace su sistema de registro en su consultorio, donde ya tenemos identificados nosotros, eso ya está sistematizado y estructurado así. Investigamos los factores que están involucrados y eso tiene una métrica, ¿no es cierto?, donde se tienen que hacer todos esos estudios que se consideran que serían los puntales como para llegar a un buen diagnóstico y poder ofrecerle el mejor tratamiento. El primer proceso es saber por qué con todo un programa de diagnóstico. Cuando tenemos el programa de diagnóstico cerrado, se le informa al paciente cuáles son las alternativas o de lo que puede hacer aquí en Neolife y se le da las opciones. El paciente finalmente es el que elige entre estas opciones, puedo hacerme esto, ¿verdad? Entonces con eso inicia el tratamiento de fertilidad, que normalmente inicia con una estimulación de la paciente y dura como 15 días, como mínimo. Entonces, de acuerdo al diagnóstico que nosotros hagamos en la mujer o en la pareja, porque generalmente tratamos a la pareja, identificamos diferentes alternativas de tratamiento. Una de ellas es la cirugía reproductiva y la otra son los diferentes tipos de técnicas de reproducción asistida. Nos tomamos nuestro tiempo en Neolife para explicarle al paciente qué es lo que tiene que investigarse para poder llegar a un diagnóstico certero y ofrecer el tratamiento que corresponde. Cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida nos referimos fundamentalmente a un laboratorio altamente especializado con un muy sofisticado equipamiento donde se controlan todos los aspectos del laboratorio desde el macroambiente hasta el microambiente. Es un laboratorio que tiene por función trabajar con los gametos, es decir, con los óvulos y con los espermatozoides y finalmente generar los embriones y mantenerlos a esos embriones en un sistema adecuado durante 5 días para que posteriormente esos embriones puedan ser o transferidos al útero materno o congelados para su uso posterior. La recomendación internacional del proceso de diagnóstico es no debe superar los 2 meses, porque acuérdense que todo está relacionado a los ciclos de la mujer, ¿no es cierto?, a las menstruaciones, porque todos los estudios tienen una métrica con el momento de la menstruación de la mujer. Entonces normalmente la recomendación es no pasar más de 2 meses, ya que se considera que nosotros, yo les suelo representar así, como que la pareja va en un tren, ¿no es cierto?, y al vagón donde está la pareja nosotros le sacamos una fotografía y eso debe ser reproducible en determinado tiempo, pero no debe sobrepasar los 2 meses, o si no, se pierde ya la fiabilidad de los estudios que haces. Si te haces hoy un estudio, dentro de 6 meses haces otro, ahí es donde puede variar un poco el resultado y obviamente tener un mal diagnóstico. Entonces lo ideal generalmente es tratar en lo posible de hacer el diagnóstico en no más de 2 ciclos. Nosotros para hacer tratamientos o estudios de diagnóstico, todo enviamos al exterior, todo lo que sea, la mayoría que sea genética, enviamos al exterior. O sea, si alguien se hace un tratamiento de fertilidad acá en Paraguay, es lo mismo que se haga en Estados Unidos. Nosotros contamos con la misma tecnología en equipamiento, pero los estudios sí, por ejemplo, enviamos a Europa, los estudios genéticos. En Latinoamérica existe una
una institución llamada Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que es la institución encargada de acreditarle internacionalmente a los centros según ciertos estándares que se deben cumplir. Nuestro centro es el único acreditado en el Paraguay por la red LARA, Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Ofrecemos calidad en el servicio, ¿verdad? Nosotros lógicamente no le decimos al paciente que esto es 100% seguro, porque no es así, porque depende totalmente de factores fisiológicos, psicológicos, muchas cosas están en juego para que un resultado dé positivo. Pero cuando yo llegué a Paraguay llegué muy bien equipado para comenzar un proyecto de cirugía reproductiva. Pero con el tiempo me di cuenta que eso era completamente insuficiente para satisfacer la demanda de los pacientes. O sea, los pacientes no se embarazaban solamente con cirugía. Aún haciendo la cirugía había un montón de pacientes que no se embarazaban. Entonces surgía la necesidad de hacer reproducción médicamente asistida. En el mercado ya existía en ese entonces una clínica local dirigida, destinada a la reproducción médicamente asistida, que no reunía las condiciones y los parámetros, los estándares a los que yo estaba acostumbrado. Por ese motivo, con un grupo de colegas decidimos comenzar a soñar en crear nuestra propia clínica. Y fue así que, sin dejar de lado la cirugía reproductiva, comenzamos a diseñar la creación de un centro de reproducción médicamente asistida. Y es precisamente en la aplicación de las diferentes técnicas de reproducción asistida donde se encuentra el valor diferencial de la clínica Neolife. El centro médico ha venido entrenando a profesionales en esta subespecialidad de la ginecología y se ha encargado de gestionar las intervenciones con la disposición de laboratorios de alta calidad, muy por encima de los estándares internacionales. Una clínica de reproducción asistida no se concibe sin el laboratorio. Nosotros podemos hacer todo lo demás en otro lugar. Podríamos seguir haciendo nuestras asistencias médicas en cualquier consultorio, de cualquier sanatorio. Ni siquiera hace falta que sea un sanatorio. Podemos hacer la cirugía en cualquier otro tipo de sanatorios, pero no podemos hacer la reproducción médica asistida si no tenemos nuestro propio laboratorio. Entonces digamos que la necesidad era crear el laboratorio y, creando el laboratorio, crear todo lo que viene alrededor del laboratorio. Pero el core business de la clínica es la fecundación in vitro, es la reproducción asistida, que uno de los tantos tratamientos es la famosa fecundación in vitro. Esta fecundación in vitro se puede hacer de dos formas. Por un lado está lo que nosotros llamamos la fecundación in vitro convencional, que es tener los ovocitos en una placa, ¿verdad? Una placa de cultivo. A eso le ponemos una concentración específica de espermatozoides y dejamos que, nosotros decimos que los espermatozoides hagan su trabajo, ¿verdad? Ellos solitos van como pelando el ovocito y llegan y ellos fecundan como naturalmente podría ocurrir. Y el otro tipo de fecundación in vitro es cuando nosotros agarramos específicamente un espermatozoide y agarramos un óvulo y hacemos la inyección intracitoplasmática, se llama. Entonces se hace todo con un microscopio y unos micromanipuladores, que son unas agujas así muy finitas, que nos permiten agarrar cada uno de los gametos y nosotros hacemos la fecundación. Cada técnica tiene sus porqués, ¿verdad? Dependiendo mucho del caso de la pareja, de los pacientes que llegan, vamos analizando y evaluando cuál es la técnica que más le va a beneficiar a ese paciente o a esos pacientes. En el laboratorio de embriología se equipó con equipos de muchísima mayor tecnología, que van a permitirnos estar a la altura de cualquier centro a nivel del mundo. Y en lo que se refiere al quirófano, la inversión fue aún mayor, porque ahí no es que vamos a estar a nivel de cualquier lugar del mundo. Ahí estamos 10 pasos por encima de cualquier lugar del mundo. O sea, probablemente no es, sin temor a equivocarme, nuestro quirófano en un centro de reproducción asistida, en primer lugar probablemente sea el mejor quirófano que haya en el Paraguay. Pero comparando con cualquier tipo de quirófanos. Pero si comparamos con quirófanos de centros de reproducción asistida, sin ninguna duda estamos pero muchísimo por encima del promedio regional y del promedio internacional, ¿verdad? O sea, pero es porque queremos hacer historia y porque queremos que ese quirófano, que probablemente esté sobredimensionado en lo que se refiere a la necesidad que tiene el paciente para su tratamiento, nosotros queremos que sea escuela.
y queremos desde Paraguay ofrecer esa escuela, ofrecer esa educación y entrenamiento no solamente a médicos y personal de blanco del Paraguay, sino de todo el mundo. Y hablando un poquito del tema de la educación y entrenamiento, justamente dentro del programa de educación, nosotros ya hemos hecho varios cursos de fertilidad para el ginecólogo general. ¿Para qué? Para que el ginecólogo general aprenda a manejar un caso de infertilidad de una pareja que tiene problemas con la fertilidad y pueda orientarle en forma efectiva, no hacerle perder demasiado tiempo antes de ser derivado a un centro de mayor complejidad. En la gran mayoría de los centros de reproducción asistida del mundo no se hace cirugía reproductiva. Existe como un divorcio entre estas dos áreas de tratamiento que yo mencionaba al comienzo. El que es cirujano y el que hace reproducción asistida. Este nos sabe hacer esto y este nos sabe hacer lo otro. Entonces, cuando un centro tradicional de reproducción asistida se encuentra con una paciente que requiere hacerse una fecundación in vitro, pero que tiene una patología quirúrgica que requiere ser corregida previamente a esa fecundación in vitro, ese centro tradicionalmente le deriva a su paciente a un cirujano, a cualquier cirujano ginecológico para que le haga el tratamiento y que venga ya la paciente sin el obstáculo, digamos, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos como parte de nuestra formación la cirugía reproductiva, entonces nosotros mismos hacemos la cirugía, no es que le derivamos a otros médicos. Y siga con nosotros que al regresar de la pausa hablaremos de las dificultades que supone operar en un mercado de baja demanda de servicios de reproducción asistida y cómo Neolife articuló la estrategia para llegar a más personas, incluso aquellas de menor poder adquisitivo. Ya volvemos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Junto a nuestra gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza. Si bien la clínica Neolife se distingue por la calidad de sus médicos, su infraestructura e incluso el servicio de hotelería hospitalaria, Paraguay es un país de baja demanda en reproducción asistida. Neolife ha establecido un sistema de redes de estímulo con participación de médicos en hospitales del interior del país y también suscribió convenios para la aplicación de precios diferenciales para pacientes de menores recursos económicos. Parámetros internacionales hablan de una media de 1.500 tratamientos por cada millón de habitantes por año. En Latinoamérica, ese promedio es de 250 y en Paraguay no se superan los 100 casos. Es decir, que hacemos exactamente 1/3 de lo que se hace en Latinoamérica, hacemos 1/10 de lo que se hace en el mundo. O sea, podemos crecer 10 veces. Antes de la aparición de Neolife en Paraguay había una sola clínica. Cuando que un país con nuestra estructura debería tener por lo menos 10 clínicas similares. Por lo menos 10 clínicas. Entonces, digamos, no hay clínicas. Según, en ese mismo sentido, todas las clínicas son privadas. O sea, las dos que existen son privadas. O sea, en el sector público no existen clínicas. Pero
O sea que por un lado es cómo está estructurado el servicio de salud. O sea que no hay este servicio disponible ni de manera pública, pero ni siquiera de manera privada. Un paciente de Encarnación o de Ciudad del Este tiene que venir a esta Asunción para hacerse el tratamiento, ¿verdad? Lo cual hace que sea una limitante sin ninguna duda. Pero fundamentalmente es el tema costos, ¿verdad? Es un tema que debido a los costos existe una gran limitación para acceder al tratamiento. O sea que nuestro talón de Aquiles es el costo. Después todo lo demás estamos exactamente igual que en cualquier otro lugar. Hay como un tabú, ¿no es cierto?, en que todos los tratamientos reproductivos son caros. Y eventualmente por ahí, bueno, a una amiga o a una pareja amiga se le hizo el tratamiento, fue muy costoso, entonces el boca en boca, bueno, esto yo no lo voy a alcanzar. Pero tratamos nosotros desde nuestro lugar de trabajo procurar ayudar a esas parejas que no tienen ese poder adquisitivo. Entonces de ahí que surgen los programas de extensión, como tenemos un programa en conjunción con un centro aquí que atiende gente de bajos recursos, donde se le ofrece un programa diferenciado, por ejemplo, de baja complejidad. Entonces esos pacientes pueden acceder a ese tipo de tratamiento. Y si necesitan un in vitro, obviamente ya se verá cómo se maneja esa situación, porque son situaciones muy especiales y muy particulares. El producto final que se le ofrece es exactamente el mismo. Estamos hablando del producto estrella, que es la fecundación in vitro, ¿verdad? O sea que el tratamiento se hace en el mismo quirófano, los óvulos, los espermatozoides son procesados en el mismo laboratorio, los embriones están mantenidos en las mismas incubadoras, o sea que el producto final es exactamente el mismo. El servicio de hotelería y el servicio de todo lo que viene en la preparación del tratamiento es donde es diferente, y donde nosotros, por ejemplo, a una paciente podemos medicarle con la medicación estándar, que sale cara, pero a otra paciente, si reúne las condiciones biológicas para eso, podemos medicarle con una medicación similar, pero de mucho menor costo, porque sabemos que en esa paciente en particular probablemente los resultados van a ser similares. Es en el área comercial donde se genera ese vínculo y donde el paciente puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo todas las ganas de hacerme, pero no tengo este monto. Entonces, a partir de allí, la gente de comercial va generando estrategias, conversando con el médico, qué podemos hacer con esta paciente, qué estudios le podemos omitir, pero que tenga la misma calidad, cuáles son los más necesarios. Y el más rico y el más pobre tiene el mismo problema y la misma frecuencia de infertilidad. Entonces, obviamente, es un problema que le atañe a todos los estratos sociales. Entonces, ahí es donde empezamos a sentir la necesidad de ofrecer programas a menor costo. Para hacer investigación en cirugía reproductiva, nuestro volumen ya es suficiente, es más que suficiente. Y en ese sentido hemos aportado ya al conocimiento mundial, digamos, muchos trabajos realizados desde aquí, ¿verdad?, en el área de la cirugía reproductiva. Pero en el área de la reproducción asistida, nuestro volumen sigue siendo escaso para que podamos hacer investigación. O sea, necesitamos crecer mucho más. La captación de clientes nosotros hacemos a través de redes sociales. La mayoría viene por redes sociales o por recomendación de los médicos externos, ¿verdad? Nosotros tenemos a nivel nacional unos convenios con Encarnación, tenemos Villarrica, tenemos el CEPEP acá y también con Ciudad del Este. Tenemos esos convenios en los cuales nuestros médicos de aquí se van cada 15 días a esas ciudades, ellos captan pacientes allí y traen los pacientes para hacer los tratamientos aquí. Si bien es cierto, los pacientes pueden hacer su estimulación en esas ciudades, el único lugar donde vienen para hacer los tratamientos específicos ya dirigidos es aquí en Neolife. La demanda con la que anticipábamos no solamente era la que anticipábamos, sino que era mayor a la que anticipábamos. O sea que la cantidad de tratamiento que estamos haciendo es muy superior a lo que preveíamos que íbamos a hacer. Entonces tuvimos que dedicarle mucho más tiempo
y más esfuerzo, no solamente intelectual y de trabajo, sino que también económico y financiero, para crecer en el área de la asistencia. Y eso trajo de la mano la necesidad, ya no solamente altruista de querer brindarle a la gente educación y entrenamiento, sino la necesidad de brindar educación y entrenamiento, porque de lo contrario no teníamos el personal suficiente para satisfacer esa demanda. Y si bien existe aún un gran mercado por desarrollar para ajustar la relación costo-beneficio, los directivos de Neolife tienen la mirada puesta más allá de las fronteras, ya que el propósito no es precisamente construir rentabilidad, sino desarrollar un centro de salud reproductiva de referencia internacional. Nosotros ahora mismo, en este mismo momento, tenemos 2 o 3 pacientes, una de Suiza, 2 de Estados Unidos, ahora mismo en tratamiento acá en Paraguay, ¿verdad? O sea, ya, sin toda esta renovación que existe, nosotros ya tenemos pacientes que vienen del extranjero a hacerse su tratamiento aquí. Hasta ahora los pacientes que vienen del extranjero vienen generalmente de Europa, vienen de Estados Unidos, vienen de Argentina, vienen de Brasil, vienen de Bolivia, vienen de Chile, pero siempre vinieron por referencia. O sea, nosotros no hemos salido a buscar esas pacientes. Nosotros todavía no estamos en un momento en el cual consideramos que ya estamos listos como para ahora decir, bueno, ahora vamos a comenzar un proyecto de turismo de salud en reproducción asistida, ¿verdad? Que es uno de nuestros objetivos a mediano plazo. Pero digamos, ahora tenemos otros objetivos prioritarios, que es, por ejemplo, constituir la Neolife en un centro modelo de cirugía endoscópica ginecológica, hacer que nuestro laboratorio de embriología sea uno de los mejores de la región. O sea, tenemos unos objetivos que queremos mejorar todavía sustancialmente más antes de salir a buscar los pacientes al exterior. Pero sin quererlo, ya estamos recibiendo una gran cantidad de pacientes del exterior. Siga con nosotros que al regresar de la pausa les contaremos los nuevos servicios que la clínica Neolife implementará de aquí a poco y también les explicaremos cómo se produce la magia en el laboratorio embriológico para asegurar la fecundación. En breve regresamos. La Clínica de Salud Reproductiva Neolife ha invertido mucho dinero para estar a la vanguardia en tecnología. De hecho, las especificaciones técnicas, tanto del laboratorio embriológico como de la sala de quirófano, superan ampliamente lo convencional. Queremos estar a la vanguardia de lo que existe hoy en el mundo en lo que se refiere a imágenes, tipo de cámaras, cantidad de monitores. Probablemente para un cirujano muy bien entrenado, de lo mismo hacer la cirugía mirando un monitor sin tener que doblar su cuello o mirando así, doblando el cuello a la izquierda o doblando el cuello a la derecha. Pero hay estudios que dicen, porque yo trabajé mucho en lo que se refiere a entrenamiento en cirugía, las variables que tienen que ver en el momento del entrenamiento en cirugía. Y para alguien que está empezando, no es lo mismo operar mirando de frente que tener 2 horas de cirugía con el cuello de esta manera o con el cuello de esta otra manera. Entonces, digamos, si vos le pones un monitor acá y le pones al que mira a este otro, le pones otro monitor acá y al que mira a este otro le pones otro monitor acá,
todo el mundo va a estar trabajando cómodamente y va a poder brindar el mayor beneficio posible. Eso es algo que con el tiempo se compensa y que un cirujano experimentado ya le es irrelevante, pero un cirujano que no es experimentado es crítico para su formación. Y como nosotros queremos hacer escuela en cirugía y en reproducción asistida, necesitamos de ese equipamiento para poder realmente hacer escuela y tener todos los elementos que nos permitan hacer esa diferenciación. Hoy en nuestro quirófano no hay nadie que mire doblando su cuello. Y no conformes con dicha inversión, ahora están abocados a la implementación de nuevos servicios. Uno de ellos, sumamente ambicioso, ya que permitirá restaurar la fertilidad de mujeres que hayan sido sometidas a tratamientos oncológicos. Por ejemplo, laboratorio de biología molecular y, por ejemplo, el laboratorio de criopreservación de tejido ovárico. Quizá una de las herramientas más novedosas hoy en día en la reproducción es que ya no solamente tenemos la capacidad de congelar espermatozoides, de congelar embriones o de congelar óvulos, sino que podemos congelar al tejido ovárico. Es un método relativamente joven que es para aquellos casos en los cuales la mujer debe ser sometida a un tratamiento que puede deteriorar o descomponer o destruir la fertilidad de la mujer. Por ejemplo, la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, este tratamiento surge para ese tipo de pacientes que tienen patologías, por ejemplo, malignas o incluso patologías benignas, como son las enfermedades autoinmunológicas, como el lupus, la artritis reumatoidea o otras patologías que necesitan un tratamiento quimioterápico. Nosotros antes de eso podemos sacar un pedacito de ese ovario, procesarlo en el laboratorio y congelarlo. Y si esa niña sobrevive a su cáncer y después de 10 o 15 años, ya no tiene 10 años, sino que tiene 30 años y quiere considerar la maternidad, nosotros podemos trasplantarle, hacer un trasplante de su propio tejido ovárico que fue congelado 20 años atrás. Sabemos actualmente que los cánceres y cierto tipo de cánceres tienen hasta el 95% de remisión en 5 a 8 años. Entonces, ¿qué es lo que surge? ¿Cómo surge este nuevo tratamiento reproductivo? Surge porque la mujer, por más que haya hecho un tratamiento oncológico, no pierde el deseo de la maternidad. Entonces, obviamente que tenemos la obligación, tanto nosotros que estamos en el campo de la medicina reproductiva, así como los oncólogos, los hematólogos, los reumatólogos y los pediatras, a informar a los pacientes que tienen cáncer o que van a ser sometidos por enfermedades benignas a tratamientos quimioterápicos o radioterápicos, a que pueden preservar su ovario para que puedan tener fertilidad luego de que haya remitido el proceso. Y esta técnica eso brinda fertilidad luego de un tratamiento destructivo. Otro servicio que ya están ofreciendo es el de ovodonación, que consiste en la preservación de los óvulos para su posterior uso. ¿Qué es el programa de ovodonación? Es un programa que está destinado, tiene como objetivo a las parejas o a las mujeres que ya no tienen óvulos, o aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de taras o de enfermedades hereditarias que pueden ser transmitidas a la descendencia y que realmente se considera que no van a poder tener una descendencia sana. O eventualmente si es que a nivel del cariotipo tiene algún problema que realmente es incompatible con tener niños normales, entonces se plantea lo que se llama la ovodonación. ¿Qué es la ovodonación? Es la captante, se capta una donante joven con óvulos obviamente que se considera que son sanos y se le extrae los óvulos y se junta con los espermatozoides de la receptora, sería la que ya no tiene óvulos, o con semen de banco, y se forman los embriones y los embriones son transferidos al útero de la mujer receptora. De esa forma cumplen el sueño de ser madres y
pueden tener un hijo eventualmente del marido. Nosotros hacemos la criopreservación de los ovocitos. Se hace por una técnica denominada vitrificación, en la cual quirúrgicamente se hace lo mismo que en una punción normal. Se sacan los ovocitos, nosotros recuperamos esos ovocitos, hacemos una evaluación para saber si son maduros o no, porque los inmaduros no nos van a servir, porque los inmaduros no van a luego fecundar nunca, digamos, ¿verdad? Entonces solamente separamos los maduros y esos, a través de un paso por ciertos medios de cultivo, luego van al nitrógeno líquido. Van a nitrógeno líquido y ahí se ocurre la vitrificación, que es como una congelación, pero mucho más rápida, tarda segundos en congelarse, y se denomina vitrificación porque como el soportecito en el que van los ovocitos es muy chiquito, queda como una capa parecida al vidrio. Entonces ahí es como que van cubiertos los ovocitos y eso va al nitrógeno líquido, ¿verdad? Y ahí se mantiene hasta que la paciente decida utilizarlos. Y es el mismo procedimiento para los embriones, porque si nosotros hacemos el cultivo embrionario y tenemos muchos embriones, algunos transferimos en ese ciclo y otros vitrificamos, ¿sí? O sea, congelamos, pero por la técnica de vitrificación, y es exactamente el mismo procedimiento. Entonces nosotros hacemos como dos tipos de criopreservación, ¿verdad? Tanto la criopreservación de la fertilidad por vitrificación de ovocitos o la criopreservación de la fertilidad por vitrificación de embriones. Y finalmente, como broche de oro, la bioquímica Irma Paredes nos explica cómo se produce la magia del desarrollo del bebé luego de una fecundación asistida. Nosotros hacemos la fecundación y tenemos que después de 18 a 20 horas hacer una evaluación. Esa evaluación del día 1, que nosotros le llamamos día 1 de cultivo, es fundamental. Es fundamental porque nosotros le miramos al microscopio y vemos si se formaron los dos núcleos. O sea, la célula tiene que tener dos núcleos, el que viene del espermatozoide y el que viene del ovocito. Si es que hubo una fecundación normal, eso tiene dos núcleos. Pero puede pasar que no sea normal, ¿verdad? Puede tener 3, puede tener 1, puede no tener. Y si nosotros no hacemos esa evaluación, ya después no vamos a saber, porque eso va evolucionando y nos vamos a perder de esa información que científicamente está comprobado que si esa célula no tiene los dos pronúcleos, son embriones que son aneuploides, se llama cuando no tienen el material genético adecuado. Entonces, o generalmente se detienen en el transcurso del cultivo, o si no, provocan muchos abortos, ¿sí? Porque no son embriones viables. O sea, vos podés transferir y todo, y se puede implantar en el útero de la paciente, pero al final no va a pasar de las 10 semanas. Entonces, esa evaluación del día 1 es fundamental. Y después nosotros ya no le sacamos de la incubadora, ya no le sacamos hasta el día 5. En el día 5 de cultivo otra vez se hace una evaluación y llegaría, digamos, el embrión ideal al estadio de blastocisto, así se llama. Y es un cúmulo de células mucho más grande que lo que era al principio. Está lleno de líquido y en ese blastocisto morfológicamente se pueden ver ya lo que va a dar lugar a la placenta, ¿sí? de un embarazo, y lo que va a dar lugar al niño en sí, ¿verdad? O sea, ya se pueden diferenciar los dos tipos celulares. Y ese es el mejor estadio para poder realizar la transferencia. También se hacen transferencias en días previos, pero siempre tiene que haber una evaluación médica antes de tomar esa decisión, ¿verdad? O sea, el médico es el que dice cómo está la paciente, o si tiene muy pocas chances a lo mejor de llegar hasta el día 5 porque tiene muy poquitos. Son ciertas cosas que se van haciendo una evaluación caso a caso, ¿verdad? Y por supuesto, el alumbramiento es un logro que los trabajadores del laboratorio celebran, por lo general,
bajo el amparo del anonimato. Yo trabajo mucho en anónimo, o sea, los pacientes muy poco nos ven a nosotros dentro del laboratorio. Solo en casos así muy puntuales es cuando damos explicaciones o conversamos con ellos. Entonces, generalmente son los médicos los que mandan la foto del bebé que ya nació, ¿verdad? Y yo siempre digo, ¡ay, tengo un bebé más! Porque realmente se siente como propio, ¿verdad? Ya que le viste dentro de esos primeros días y le hiciste esa evaluación y le hiciste el seguimiento, entonces de verdad se siente muy, muy reconfortante. Esto fue Neolife Hacer Historia. Siga con nosotros en YTPK, que al volver de la pausa, nuestros consultores extraen los nutrientes de este fecundo episodio. Ya volvemos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Último bloque de YTPK. Genial el testimonio recogido en la clínica Neolife y tiene muchos matices, Sebas. Yo sé que vos conocés más allá de lo que nosotros le propusimos a los televidentes, porque hiciste un trabajo de acompañamiento a esta clínica en lo que refiere al manejo del talento humano, a estrategias de gerenciamiento y definición de roles. Pero en lo que hace al negocio en sí de la clínica, vemos algo que no es fácil comprender para aquel que está buscando un margen de ganancia inmediata. ¿Y por qué digo esto? Porque Neolife ofrece un servicio de alto costo en un mercado de poca demanda. Y tienen como referencia justamente parámetros internacionales. Entonces uno se pregunta, ¿qué persigue? ¿Persigue reputación? ¿Persigue consolidación del producto a gran escala? Es decir, para alcanzar el mercado internacional. Y cuando uno piensa en el macro, allí entiende por qué operan de esta manera y por qué invierten tanto dinero en el laboratorio y en el quirófano para estar por encima del promedio regional y mundial. ¿Es así? ¿Está concebido de esa manera Neolife, Sebas? Sí, cuando empezamos a trabajar con ellos hace ya 1 año y medio, una de las cosas que había que definir es cuál era la visión de Neolife, ¿no? Hacia dónde iban. Y evidentemente el doctor Roger Molinas decía, bueno, yo quiero hacer historia, ¿no? Y quiero que Neolife sea esta construcción que invierte mucho, tecnología de alta punta, ¿sí? Que pueden lograr resultados y que pueden posicionar a Paraguay dentro de la región como un estandarte de tecnología, de calidad y de servicio. Y muchas de las cosas que salieron, evidentemente no todos están de acuerdo en eso,
pero lograron una negociación en ponerse de acuerdo hacia dónde iba Neolife. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con la gente para que, como Neolife es un emprendimiento que comenzó hace 7 años y al principio eran poquitos, ¿no? La misma Laura contaba que eran ella, los doctores, y que eso le permitió crecer. A medida que crecía Neolife, ella también crecía con su cargo y su jerarquía, y que le permitió aprender muchísimas cosas. Pero que evidentemente había cosas que estaban desordenadas, ¿sí? No se sabía a quién le correspondía tal trabajo, de quién era la responsabilidad, y a veces se convierte esto en un pasapelotas de quién tiene la culpa, ¿no? Lo que logramos hacer con ellos es ordenar qué hacía cada uno, trabajar con ellos en hasta dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde va la tuya, y cómo esto se termina armando, como siempre cuenta Oscar, en un proceso, ¿no? Desde que el cliente o paciente ingresa a la clínica hasta que felizmente se va con un bebé, ¿sí? Porque ha sido parte de todo un proceso exitoso, que incluye desde la atención al paciente, que incluye toda la parte administrativa también, tener los insumos a tiempo, tener el seguimiento de la parte de laboratorio, la intervención quirúrgica si es necesaria, ¿sí? Hasta que finalmente se logra el resultado final. Pero como parte de este proceso, todos los actores tienen que estar involucrados, entendiendo qué le corresponde a cada uno y cómo hacerlo en tiempo y forma. Yo creo que quedó muy claro en el testimonial que compartíamos antes con los televidentes qué hacen y cómo gestionan. Quisiera sumergirme un poquitito más en esto que estabas describiendo, Sebas, porque normalmente, en términos organizacionales, uno tiende a creer que la mayor predisposición al trabajo de cada uno de los colaboradores podría redituarte en mayores beneficios. Y como un axioma, eso obviamente suena razonable. Pero ¿qué pasa cuando eso no está bien dosificado? Cuando yo tengo demasiada voluntad, que ya estoy excediendo en el límite de mi rol. Era eso lo que allí sucedía antes de que se reorganice esto. La gente quizá estaba ocupando demasiados roles, interfería en el rol del otro y allí se generaba una suerte de caos. Sí, porque al no estar bien definido, a veces se excede, a veces alguien no sabe que lo tiene que hacer y no lo hace. Y en este tipo de procesos donde la puntualidad, ¿sí?, es un factor clave a tener en cuenta, porque esto, si queremos como traducirlo a otro tipo de negocio, ¿no? Esto es como un taller mecánico. Pero ¿qué pasa si no tenés la pieza necesaria en el momento oportuno? ¿Sí? Se cae todo el proceso y finalmente los tiempos que manejan ellos son muy cortos. Para hacer el diagnóstico habían dicho no más de 2 meses, porque si excedemos los 2 meses ya el diagnóstico no nos sirve. Pero ¿qué pasa si la toma de la muestra de sangre y todos estos análisis de laboratorio que tienen que hacer no llegan a tiempo? ¿Sí? Y hay que empezar el proceso de vuelta. Y empezar el proceso de vuelta es decirle a tu paciente, y bueno, vamos a tener que repetir todo, que eso es a su vez más dinero que tienen que poner, y sobre todo con un tipo de cliente muy sensible, porque el cliente que ellos manejan es alguien que tiene expectativas de ser padre y madre y de tener a sus hijos y no están pudiendo, y tener que manejar toda esa cuestión emocional de la paciencia, la empatía. En un proceso desordenado evidentemente llevan muchas fricciones, ¿sí?, y lleva muchos malos entendidos y por ende no entregar la excelencia de calidad que ellos siempre buscaban, ¿no? Lo cual, si se ordenan ciertos procesos, se puede fluir de una manera distinta y lograr los resultados y que todos estén contentos, ¿no? Tanto el colaborador, porque está haciendo su trabajo, sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe en qué parte del engranaje es parte, ¿sí? Y el cliente o paciente final también, porque se encuentra del otro lado con todo un sistema armado, ¿sí?, que le permite tener los resultados que quiere. Vos sabés que cuando empezabas tu exposición, yo tendía a pensar y decir, normalmente uno cuando habla de visión y misión cree que son valores demasiado abstractos que no tienen una incidencia real en la conducta organizacional. Sin embargo, por lo que vos explicabas, cuando los directivos de Neolife identificaron cuál era el norte, identificaron cuál era la visión, posteriormente, el armaje del negocio es como que termina acomodándose y potenciando aquello que se consensuó como visión. ¿Y a qué quiero llegar? Decía yo al inicio, un mercado pequeño, una infraestructura muy grande y de alto costo. Lo único que puede redituar en beneficio a ese tipo de inversión, pues es que vos recibas de afuera mayor cantidad de pacientes o que busques la estrategia
para poder ampliar tu volumen de pacientes, que está asociado a otras inversiones que bien explicaban ellos, como tener clínicas en diferentes partes del país. Entonces, ¿qué hicieron ellos para alinear a la visión estratégica que tenían? Pues buscaron llegar a un segmento poblacional de menor recurso económico, pero con la misma calidad de servicio. Y eso le permite poder cumplir con la segunda pata de la articulación de su estrategia, que era desarrollar el campo investigativo. E insisto con eso, la importancia entonces, Sebastián, de definir bien la visión y la misión de la empresa para poder articularse desde allí. Yo siempre, cuando hablamos de visión y misión, hablo de, imagínate que te querés ir de vacaciones, ¿no? La visión termina siendo el lugar a donde te querés ir. Porque si no tenemos claro a dónde queremos ir, cualquier lugar, o nos subimos todos arriba del coche y empezamos a manejar, y hacia dónde vamos, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta de que en realidad no era para ese lado, era para el otro, tenemos que desandar el camino andado para dar media vuelta y volver. Y muchas veces la visión por ahí está en los fundadores, ¿no? Pero el tema es que uno tiene una visión, el otro tiene otra, y cómo alinear esa visión a algo que a todos los socios les haga sentido y que eso después se baje en la gente, ¿sí? Y que tengan todos claros hacia dónde vamos. Porque muchas veces la discusión termina siendo si vamos a la playa o vamos a la montaña de vacaciones, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo no podemos ir todos juntos. Y ese es el gran tema con la visión y la misión. Y la misión es parte de cómo llegamos a este lugar, ¿no? Porque tenemos muchas maneras de llegar. Podemos ir en auto, podemos ir en avión, podemos ir en bicicleta, podemos hacer el medio que querramos. Pero que tenemos que darnos cuenta si nuestra visión queda muy lejos. Y bueno, evidentemente si queremos llegar más rápido, pero que tenemos que pagar más, tenemos que ir en un avión, ¿sí? Podemos ir en auto también, pero nos va a tomar más tiempo y el camino va a ser otro. Y ahí también reconocer qué es lo que tenemos como recursos. Si tenemos recursos ilimitados, podemos ir en avión en primera clase, ¿no? Y con este ejemplo que daba el doctor de cómo es el servicio de ellos, que apunta siempre a entregarle al paciente, ¿sí?, el destino final, pero los asientos quizás son diferentes, lo cual le permite generar un mayor volumen, que era para una de las patas que ellos tenían, que era el tema de la investigación. Y yo sé que para ellos es muy importante este tema porque se alinea con esta visión de que Neolife esté en la vanguardia y que pueda aportar al campo del conocimiento y no solamente utilizar el conocimiento ajeno, sino de esta manera construir ellos su propio conocimiento y poder compartirlo con el mundo. La gerente general instaló un desafío y dijo que hasta hoy es un tanto difícil, que es crear conciencia acerca de la importancia de la relación con el paciente, que viene con una carga emocional y con mucha expectativa, y cada uno de los integrantes de la clínica tiene que manejar el mismo criterio. Allí vemos el componente emocional, cómo se trabaja esa conciencia y cuáles son los elementos de ajuste, Sebas. Primero que nada es trabajar la empatía, ¿sí? Saber el otro que está viniendo como paciente qué es lo que está sintiendo en ese momento. Porque si no soy capaz de reconocer cuáles son las necesidades del otro y lo que está pasando emocionalmente, sí, puedo no mirarlo a la cara, no mirarlo a los ojos, dejarlo en espera, y eso termina como crispando muchas emociones de alguien que viene ya como cargado emocionalmente. Por eso el principal desafío hoy es empezar la construcción del equipo en función, sí, de nuestro paciente, pero primero necesitamos tener un equipo sólido, ¿sí? Y este equipo sólido necesita ser empático entre ellos, entendiendo ahora que ya hemos diseñado los distintos roles, ¿sí? Y por qué fulanito pide tal cosa, por qué menganito quiere las cosas urgentes, ¿sí? Y esa empatía nos permite, ¿sí?, tener este conocimiento y a partir de ahí poder ser empático con el otro. Si logramos eso y logramos ser empáticos con nuestros pacientes, ¿sí?, vamos a tener una mejor relación y, como bien decían, ¿no?, esto muchas veces crece más en el boca en boca que en una cuestión de publicidad. Y Neolife en ese sentido tiene como la suerte de que no tiene mucha competencia, pero también hay que mirar un poco afuera. ¿Qué pasa si viene una empresa de afuera a instalarse en Paraguay con el mismo servicio de Neolife, ¿no? ¿Cuál sería el diferencial? ¿Sí? Y evidentemente ahí es donde el mercado se les va a empezar a complicar, ¿sí?, porque no van a ser casi los únicos, pero siempre tienen que estar un paso por delante. Y yo creo que con las inversiones que mencionaba el doctor que hicieron
en el quirófano, en lo que están invirtiendo en la excelencia en el servicio y todo lo que están construyendo, siempre van a estar por delante, porque van a tener el diferencial a pesar de la competencia que venga. Bueno, y justamente era eso también lo que destacábamos de este testimonio de Neolife, que fueron consecuentes en su plan de inversiones para poder alcanzar la visión trazada. Y de hecho que nos contaban como experiencia, y ustedes ya vieron en los bloques anteriores, que sin buscarlo, hoy por referencia empezaron a instalarse como una clínica a nivel internacional y reciben pacientes de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, de la región, que forma parte de la planificación que tienen a futuro, pero que ya empezaron a cosechar algunos resultados. Y queríamos compartir con ustedes justamente nuestra experiencia al haber ingresado a Neolife, conversado con sus colaboradores y directivos, y era eso lo que le propusimos en este episodio de YTPK. Y sigan acompañándonos, porque de hecho vamos a seguir visitando emprendimientos en nuestro país y rescatando esos elementos de valor. Será hasta la próxima semana. YTPK fue presentado por Unicob, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.